Bien, señoras y señores, para comenzar la semana, feliz arranque de jornada y vamos de inmediato con la información deportiva a esta hora y principales titulares. Tenemos que el ciclista venezolano Jorge Abreu, el de casa, se proclamó campeón de la Vuelta al Táchira 2026. Los Leones de Taranga, así le llaman a Senegal, se consagró campeón de la Copa Africana de Naciones. ¡Ay, Caimanes, Caimanes! Viene Caimanes de Barranquilla, son los campeones de la Liga Profesional del Béisbol Colombiano y lo hacen por tercera ocasión consecutiva. Los Caimanes parece que no tienen rivales. Todo esto y mucho más información deportiva a partir de ahora. Bien, recuerda que estamos en las redes sociales, nos ubican en Instagram y en X como @Deportes Telesur, mi cuenta en X @Enrique Telesur TV. Y comenzamos de inmediato nuestra agenda deportiva a esta hora y les comentamos que este domingo se disputó ya la 10ª etapa, la última de la Vuelta al Táchira 2026 y el ciclista venezolano Jorge Atún Abreu se proclamó campeón de esta edición 61. Ahí lo tienen sobre el caballito de 2 ruedas. Abreu mantuvo el liderato de la última etapa que se disputó sobre 99.3 kilómetros entre Ureña y San Cristóbal, con tiempo acumulado 36 horas, 22 minutos y 15 segundos, mientras que el ganador del día fue el colombiano Ángel Gil, tras cruzar la meta en 2 horas, 42 minutos, 20 segundos. De esta manera, con 29 años de edad, el corredor tachirense Abreu es el nuevo monarca de esta vuelta venezolana, tras la edición pasada que la ganó también el venezolano, el de casa, Edwin Becerra, en un evento en el que estuvo además marcado no solamente por la exigencia en etapas de montaña, sino las constantes variantes en cambios en la clasificación general, pero terminó Abreu llevándose ahí el trofeo de campeón de la edición 61 de la Vuelta al Táchira. Bien, ahora pasamos a hablar, ¿qué les parece de la Copa del Mundo, pero de ciclocross? Porque un evento que además, donde el neerlandés Mathieu van der Poel, ganó la etapa de Benidorm y reforzó además su liderato en la clasificación general. Así que Van der Poel se impuso con autoridad este fin de semana en la prueba disputada en la ciudad de Benidorm, en España. Y es que el 7 veces, campeón del mundo de la modalidad, hizo la carrera en solitario desde la primera vuelta y cruzó la línea con tiempo de 1 hora y 1 minuto y 4 segundos en los 27 kilómetros de recorrido. ¿Sabe que usted cuenta? Corrió 27 kilómetros en 1 hora. Completaron el podio el belga Tibunis al 30 segundos del primer lugar y la tercera plaza fue para el español Felipe Orts a 34 segundos de un Mathieu van der Poel que está en la cima de la general con 240 puntos y pareciera que no tiene rival. Mira, terminaste en caballito ahí levantando la bicicleta y la pone en una rueda. Tremendo. Hablamos ahora de la ciclista suiza Noemi Rich porque se coronó campeona del Tour de Flanders femenino 2026 tras dominar la tercera y última etapa. La prueba se disputó este lunes, muy tempranito ya, sobre un trayecto de 126.5 kilómetros entre las localidades australianas de Norwood y Capalditon. Ruch logró su segundo título, por cierto, consecutivo en esta 10ª edición de la Ronda Australiana, luego de completar los 3 días de carrera con crono final de 10 horas, 27 minutos, 36 segundos. La española Mavi García, a sus 42 años y en su debut en esta prueba, por cierto, demostró una excelente forma al alcanzar el segundo lugar, mientras que su compañera de equipo, la también española Paula Blasi, pudo demostrar ser una de las grandes revelaciones y sensaciones del pelotón internacional, completando el podio en el tercer lugar. Cambiamos radicalmente de tema y disciplina porque el brasileño Lucas Piñeiro conquistó medalla de plata en el slalom masculino en la etapa de Wengen, Suiza. Esto en la Copa del Mundo de Esquí Alpino.
Logró adjudicarse el segundo lugar de la prueba al registrar un tiempo de 1 minuto, 46 segundos y 46 centésimas en total, siendo superado solo por el noruego Atle Lie McGrath, quien se llevó los máximos honores por segundo año consecutivo, al sacarle 0.47 segundos de ventaja a Lucas en la clasificación final, mientras que el también noruego Henrik Kristoffersen completó el podio. Con esta victoria, Piñero sumó su 9º podio en la Copa del Mundo y se consolida en la élite del esquí mundial. Además, continúa su preparación de cara a los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, donde se perfila como uno de los favoritos para ganar la primera medalla olímpica de invierno en la historia de Brasil. Y en otras informaciones le contamos que Thiago Tirante consiguió su primera victoria, en el Abierto de Australia 2026, además justificando con este logro su convocatoria al equipo argentino de la Copa Davis. Así que este viernes en Melbourne, en Rioplatense, venció al local, por ejemplo, Alexander Bubich, 7-5, 6-2 y 6-2 en menos de 2 horas de partido. Este triunfo es apenas su segunda victoria en un Grand Slam y es la primera en Australia, destacando además en todo el encuentro gracias a un saque potente que incluso las medidas llegó a superar los 220 kilómetros y una efectividad del 89% en su primer servicio. Ahora va a enfrentar al estadounidense Tommy Paul, número 20 del ranking ATP, en su próximo encuentro, buscando así un lugar en la tercera ronda del Mayor australiano. En otros deportes les contamos que hay buenas noticias porque, atención para Colombia, porque Alejandro Usquiano brilló en Nimes, Francia, y sumó un nuevo oro en la World Series de tiro con arco, reafirmando además su condición de referente internacional de esta disciplina. Así que este domingo la antioqueña venció por solo 2 cifras en la final a la croata Amanda Milanic al alcanzar 146 puntos, logrando además con ello su tercer título en suelo francés. Quiniano, bueno, quien además mostró regularidad desde la fase clasificatoria con puntaje de 589 y victorias sucesivas antes de la definición sobre rivales de Italia, Dinamarca, India y Estonia. Logra con este triunfo un inicio de la temporada 2026 sumar otro título a su palmarés de cara a su próximo reto en la final de Las Vegas, donde buscará ampliar su dominio en el arco compuesto femenino. Y así vamos a una breve pausa. Atención practicante del paddleboarding, lo que es el surf a remo. Esto es complicado, que además desafían el frío con una carrera en las gélidas, pero muy frías aguas del lago Nishi en los Alpes franceses. Mucho frío a esta hora para arrancar la semana. Pausa, ya venimos. Bien, aquí estamos para más información deportiva a esta hora, nuestro segundo bloque, y vámonos rápidamente a la jornada del fin de semana que estuvo marcada en la Copa Africana de Naciones, porque Senegal se terminó consagrando campeón en una gran final donde pasó absolutamente de todo: polémica, penales, bueno, los arqueros vistiéndose de oro, donde superó en la prórroga incluso al anfitrión, que es Marruecos. Así que luego de haber quedado empatados en los 90 minutos reglamentarios 0-0, y repito, jugadas polémicas que aparecieron, no dejaron
Bueno, de aparecer, todo se tuvo que definir en tiempo de prórroga en el estadio Prince Moulay Abdellah en Rabat. Y los senegaleses, los Leones de Tarangana, derrotaron por la mínima a los marroquíes con un golazo de nada más y nada menos que del centrocampista del Villarreal, Papé Gueye, quien envió un zurdazo, pero qué zurdazo, desde unos 26 metros del arco defendido por Bono, que fue inatajable para el portero marroquí a los 94 minutos. ¡Qué locura! Miren la cara para Brahim Díaz. ¡Ay, ay, ay! Cabe destacar que en este compromiso a Senegal se le anuló un claro gol sobre el final del segundo tiempo y posteriormente pitaron un penal para Marruecos, lo que provocó que todos los jugadores senegaleses abandonaran el campo como protesta. Pero, bueno, finalmente volverían al terreno de juego por petición de su capitán, como siempre Sadio Mané. Miren a Brahim Díaz ahí frente a la pelota, el número 10. Seguidamente el jugador del Real Madrid, Brahim Díaz, ay, Brahim picó el balón, se quiso lucir con una lapanenca y se la dejó en las manitos a Mendy. Y era el penal decisivo. De esta manera Senegal lograba su segundo título ahora del torneo, tras el conquistado en el año 2021. Brahim Díaz, uy, ¿qué hiciste? Vamos a revisar entonces y a compartir declaraciones de algunos protagonistas. No, lo que sentimos fue un poco de injusticia, porque justo antes de eso hubo una falta contra nosotros y el árbitro decidió no mirar el VAR. Estamos un poco frustrados, pero como dijiste, Sadio nos dijo que volviéramos al campo. Reaccionamos, remontamos. Hubo esa parada del portero, Eudar Mendy, y eso fue todo. Después de eso, logramos mantener la concentración, hacer nuestro juego, marcar ese gol y ganar el partido. Creo que hubo mucho retraso antes de que él lanzara el penalti. Eso debió inquietarle. Mirando atrás el partido de hoy, la imagen que dimos de África es un poco vergonzosa. Cuando un entrenador pide a sus jugadores que abandonen el campo, ya había empezado en la rueda de prensa. Bien por él. Pero como dije al final, siempre hay que mantener la clase tanto en la derrota como en la victoria. Lo que hizo Papé esta noche no honra a África. No tiene clase, pero no importa. Es el campeón africano, así que tiene el derecho a decir lo que quiera. Paramos el partido delante de todo el mundo durante al menos 10 minutos. Eso no ayudó. No es excusa para cómo lo tomó, pero no podemos volver atrás, y él lo tomó así. Así que asumiremos la responsabilidad, especialmente yo como entrenador. Y eso es todo. Miramos hacia adelante. Muy buenas esas declaraciones de Regragui entre todo lo que se llevó la derrota, pero vaya que cada expresión vale la pena sacarlas con pinzas. Buenas declaraciones del técnico marroquí. Vamos a otras informaciones porque Bolivia empató, sí señor, junto a Panamá 1-1 en un partido amistoso que además fue en La Paz, y esto le sirve como preparación ya a la repesca mundialista que se va a jugar ahora, los próximos días, en marzo. Así que este domingo la selección panameña incluso abrió el marcador a los 4 minutos con el gol de Kadir Barría, delantero del Botafogo, tras una jugada individual que pudo superar a 3 defensores, y el portero incluso Carlos Lampe, ya la verde, igualó en el minuto 68, gracias a Richard Gómez, quien aprovechó un rebote tras un cabezazo previo de Carlos Melgar en un tiro libre directo que ejecutó Ramiro Vaca. Pese al dominio visitante, Bolivia resistió y generó ocasiones claras en el cierre, incluida una tajada decisiva de Eddie Roberts. El amistoso le sirve además como ensayo y error para la verde, para el duelo de repesca frente a Surinam, que será en el mes de marzo. Y hablando de ensayo de error, previo al Mundial, México se impuso en penales ante las leyendas internacionales de la FIFA tras empatar 5-5 en el estadio de Monterrey. Así que este domingo el juego de exhibición reunió figuras históricas como a Xavi Hernández, Cafú, Del Piero, Pinturicchio, aquel eterno capitán de la Juve, Patrick Kluivert, frente a referentes mexicanos como Palencia, el Matador Hernández. El Matador Hernández, qué jugadorazo era este para México. Y Marco Fabián. El encuentro sirvió al Gato Hernández, quien sirvió para aprobar protocolos de seguridad rumbo a la Copa del Mundo, y además dejó un espectáculo con goles en ambas partes, incluido el empate final de Fabián, que llevó incluso a la definición por penales. México ganó 3-2 de los 11 pasos y celebró ante su público en el Gigante de Acero, sede que albergará 4 partidos oficiales del Mundial 2026. Bien, y el futbolista argentino Claudio El Diablito Echeverri, perteneciente al Manchester City, jugará en calidad de préstamo
para el Girona Fútbol Club, esto para la segunda mitad de esta temporada. Así que el mediocampista, que ya su ficha pertenece al Manchester City desde el principio del año 2025, mismo año en el que tuvo un breve paso y efímero por el Bayer Leverkusen. Así que bueno, hará su debut en el fútbol español luego de que el Girona hiciera oficial su fichaje para lo que resta de esta temporada, con la intención además que sume minutos y adquiera más y más experiencia en el campo, donde tendrá incluso que demostrar porque es considerado una de las máximas promesas del fútbol argentino. Bien, nosotros establecemos breve pausa y por supuesto vamos a dejarlo con la celebración de los fanáticos de los Leones de Teranga, de los senegaleses, quienes celebran el título de la Copa Africana de Naciones, esto en Dakar. Así que veamos parte de la celebración, ahí cómo se vivió este título. Bien, aquí estamos, último bloque de nuestra emisión de Deportes Telesur y vamos ahora a hablar de pelota. Caimanes de Barranquilla son los campeones de la Liga Profesional del Béisbol Colombiano tras vencer nada más y nada menos que los Tigres de Cartagena 8-2. Así que los tricampeones novena barranquillera se impuso en el quinto partido de la serie final al mejor de 7 con un récord de 4 ganados por 1 ante los Tigres para consagrarse campeones de la temporada 2026. Durante esta campaña los Caimanes acumularon 19 victorias, 11 reveses hasta alcanzar este nuevo triunfo que celebraron en Cartagena, donde lograron así entonces su tercer título consecutivo tras sus victorias en las temporadas 2024 y 2025. De esta manera llegaron a un total de 15 títulos en toda su historia, con los que lo consolidan como el equipo con más campeonatos de béisbol profesional en Colombia. Ahora Caimanes representará a Colombia en la Serie de las Américas 2026 que se va a disputar en territorio venezolano. Bien, revisamos otros resultados de la jornada, sí señor, del fin de semana, sobre todo el día de ayer. Caribes ganó 8-4 ante el equipo de los Bravos de Margarita y Cardenales que parece haber perdido el rumbo de las victorias. Bueno, carga con la derrota de 3-4 ante las Águilas, no así para las Águilas, que parece que consiguieron la senda de la victoria, al igual que las Águilas en la pelota dominicana, ahí lo tienen, derrotaron 4-1 a los Leones del Escogido. Vamos a otros temas y tenemos que hablar de la selección venezolana del voleibol masculino sub-17 porque consiguió su boleto para el Mundial de la disciplina. La jornada de este domingo significó el cierre del Campeonato Sudamericano de Voleibol Sub-17, disputado en Argentina, donde las delegaciones de Chile y Venezuela protagonizaron la disputa por la medalla de bronce, tras tener un complicado inicio en el torneo. Durante el primer set, la selección venezolana mostró una defensa sólida que no permitió un acercamiento por parte de sus rivales, consiguiendo el parcial 25-14. En el desarrollo del segundo set, los jóvenes chilenos fueron capaces de conseguir el ritmo necesario para igualar el resultado por 16-25, provocando un empate. Posteriormente, tras la reanudación, las dos selecciones hicieron gala de un rendimiento similar, teniendo defensas sólidas que dejaron muy ajustado el marcador, que terminó a favor de Venezuela por 25-21. Sin
Sin embargo, en el cuarto set, la competitividad fue palpable tras el nivel ejercido por las selecciones, provocando que el liderato cambiase constantemente. A pesar de ello, Venezuela salió victorioso tras dejar un marcador de 25-23, conquistando la medalla de bronce en el sudamericano y obteniendo su boleto al Mundial de la disciplina por primera vez en la historia, y que tendrá lugar en Qatar el próximo mes de noviembre. Bien, pasamos a otros temas. Vamos a hablar del baloncesto porque Memphis Grizzlies tomó su revancha contra Orlando Magic durante la gira europea de la NBA. Ambas franquicias se encontraron nuevamente para disputar el último cruce de la gira por el viejo continente, teniendo como escenario el O2, ubicado en la ciudad de Londres. Sin embargo, uno de los momentos clave se vivió previo al partido, tras confirmarse el regreso de Ja Morant a la plantilla de los Grizzlies, provocando que estos mismos tuvieran un dominio del balón casi en su totalidad durante el primer cuarto, que les concedió una ventaja 40-23. Posteriormente, los Magics parecieron tener un ritmo más competitivo, pero no les bastó para recortar la distancia en el marcador antes de ir al descanso, quedando 72-53. En la reanudación, ambos quintetos mostraron una sólida defensa, que terminó provocando un empate de 28-28 en el tercer cuarto, pero finalmente los Grizzlies aseguraron su victoria de 126-109, teniendo su revancha tras lo sucedido en Berlín, y con Ja Morant como figura de la noche, dejando una actuación de 24 puntos y 13 asistencias. Bien, revisamos otros resultados de la jornada de la NBA. Chicago Bulls, bueno, victoria de 124-102 ante el equipo de los Nets. Los Pelicans, bueno, derrota ante los Rockets 119-110. Charlotte Hornets ganó 110-87 a Denver. Y Sacramento Kings, una derrota ante el Trail Blazers de 117-110. Y Los Ángeles Lakers, una victoria importante ante Toronto Raptors de 110-93. Bien, ahora Deportes a Motor a esta hora porque tenemos, sí señor, información del Rally Dakar Qatarí. Atención, Nasser Al-Attiyah conquistó su sexto título en la categoría de coches. Así que el desierto de Sahara albergó la 13ª y además última etapa de la edición, contando con un trayecto de apenas 138 kilómetros. Y a pesar de tener una distancia mucho más corta a comparación de las anteriores, se vivió la tensión apenas dio inicio a la carrera, donde el piloto de Ford, Matías Armstrong, se llevó una ajustada victoria tras marcar un crono de 46 minutos 16 segundos, teniendo apenas 8 segunditos nada más de ventaja sobre Sebastián Loeb. Sin embargo, los focos estuvieron puestos al fondo de la parrilla donde se encontraba el líder de la general, Nasser Al-Attiyah, quien a pesar de quedar en la posición 36, pudo conseguir escribir su nombre una vez más en los libros de la historia al extender su legado con 6 títulos dentro de la categoría, junto al equipo, quien también debutó, por cierto, en este 2026, el equipo Dacia. Así que, mira, él lo señala con el dedito, de la mano, 6 títulos. Bien, y nosotros de esta manera le ponemos punto final a la transmisión de Deportes Telesur. A ustedes, como siempre, gracias por la compañía, gracias por la preferencia. Feliz inicio de semana para todos y nos vemos pronto en otra entrega de Deportes Telesur.